Vive la música, la historia y artistas del rock clásico en Rockex, un espacio dedicado al análisis y discusión sobre álbumes que marcaron el género. Muy buenas noches, escuchan Rockex, con ustedes David Hernández y Juan Pablo Flores. Rockex es un espacio dedicado al rock clásico y sus álbumes que marcaron el género. En el día de hoy hablaremos de un álbum de hard rock, así que si no les gusta la música muy estridente, les aconsejo que no sigan escuchando el programa, pero es un buen álbum. No, que entonces sí, tomen que el riesgo. les aconsejamos que sí lo sigan escuchando para que entiendan un poco el concepto y pues al final tal vez les termine gustando, ¿no? Sí, tomen el riesgo si les interesa la verdad. Entonces nomás quería dar esa advertencia antes de empezar. Listo. El día de hoy hablaremos de un álbum que fue muy comercial en su momento y muy influencial también para el género del hard rock. El álbum del que estamos hablando es Led Zeppelin 4 de 1971. Es el cuarto álbum de estudio sin título, no tiene título, de la banda de rock inglesa Led Zeppelin. Comúnmente conocido como Led Zeppelin 4, pues los álbumes anteriores de la banda eran Led Zeppelin 1, 2 y 3, fue lanzado el 8 de noviembre de 1971 por Atlantic Records. Fue producido por el guitarrista Jimmy Page y grabado entre diciembre de 1970 y febrero de 1971, principalmente en la casa de campo Headley Grange. El álbum contiene una de las canciones más conocidas de la banda, Stairway to Heaven. Dando contexto a la música. El año en que se lanzó Led Zeppelin 4 es uno de los años más interesantes de la música, de la historia de la música. Algunos dicen que este fue el año más importante para la historia del rock, con álbumes como Sticky Fingers de The Rolling Stones, Imagine de John Lennon, Who's Next de The Who, Pearl de Janis Joplin, Jesus Christ Superstar, el musical de Andrew Lloyd Webber, What's Going On en el género del R&B, Marvin Gaye, sí, Marvin Gaye. ¿Qué otros álbumes nos diría Juan Pablo? Paul McCartney con Ram, sí. Acá él también tuvo como su Yoko Ono, él tenía a Linda McCartney y él hacía música con Linda McCartney. Ya después de esto iniciaría a hacer música con Linda. En los 70s también Johnny Mitchell con Blue. Claro, muchos álbumes importantes. John Lennon y en The Plastic Ono Band también, imagínense ese álbum tan revolucionario para la música experimental. Claro, también está Hunky Dory, el antecedente de Ziggy Stardust, un álbum del que ya hablamos aquí en el programa, de Sí, David Bowie. un álbum como funk. Hunky Dory, sí. También está el álbum póstumo de Jimi Hendrix, The Cry of Love. Otro muy importante es Fireball de Deep Purple, un álbum que me gusta muchísimo a mí personalmente. A mí Isaac Hayes, Shaft, el tipo también es puro R&B, puro soul, es muy bueno el tipo. Claro. Otro álbum que se grabó en el momento es Aqualung de Jethro Tull. Dato curioso, este álbum se grabó en el mismo estudio en el cual se estaba sobregrabando algunas canciones de Led Zeppelin 4. Entonces estas dos bandas se encontraron al mismo tiempo grabando sus álbumes respectivos. Genial. Por ejemplo, Martin Barre de Jethro Tull cuenta que mientras él tocaba uno de los solos de su álbum, Jimmy Page pasó en un momento y lo saludó, y por eso deja de tocar en un pequeño momento del solo de Aqualung. Hey, bien. Es un detallito ahí interesante. Sí, también, por ejemplo, a ver, ¿quién más podríamos destacar? Pues es que ya los 70 no era tan rock, ¿no? Por ejemplo, está Leonard Cohen, que él era más como jazz hablado, jazz consciente. Leonard Cohen era un tipo de Nueva York, sacó muchas canciones. Se podría decir que es como algo de Lana del Rey, es tipo Lana del Rey, Leonard Cohen. También los Carpenters, una banda de pop también muy importante, los Carpenters. Eran un dúo de hermanos y la hermana, ella murió de anorexia. Claro. Álbumes muy importantes en este año, en todos los géneros del rock, en el hard rock, en el rock progresivo, con álbumes como Tarkus de Emerson, Lake and Palmer. Y en el glam rock también hubo álbumes importantes como Electric Warrior de T-Rex. O el Masters of Reality, imagínense, el de Sabbath. Sí, este es otro álbum muy importante en este año.
LA Woman de The Doors. Claro. El The Yes Album de Yes es otro álbum importante del rock progresivo. Entonces, en este contexto se encontraba Led Zeppelin con tantos artistas importantes y álbumes que marcaron el género en este año, y por esta razón muchos historiadores les llaman a este el año pico del rock and roll. Es un año Interesante, sí. Unos álbumes muy interesantes para ese año, ¿no? O sea, la crítica yo creo que les fascinaba. O sea, escuchar cosas nuevas era interesante porque era gente con muy buenas propuestas. claro. En este año también se creó en parte el género del metal progresivo con Genesis y su álbum Nursery Crime, la primera instancia de metal progresivo en la historia. Muy interesante. Así es, David. Bueno, entonces en este contexto se creó Led Zeppelin 4. Tras el lanzamiento de Led Zeppelin 3 en octubre de 1970, el grupo había tomado un descanso de las actuaciones en vivo para concentrarse en grabar un nuevo álbum. Rechazaron todas las ofertas de giras, incluida una propuesta de concierto de Año Nuevo que habría sido transmitida por televisión, imagínense. Rechazar tantas cosas para grabar un álbum. Pues yo creo que en el momento ellos se lo permitían, ¿no? O sea, ellos eran una super banda, una banda de estadio, una banda de arena, como les dicen. Entonces, pues ellos se daban el lujo de, no, pues no necesitamos esto. Claro, Ustedes no necesitan a nosotros. Sí, ya eran muy grandes y ya se les estaba yendo la fama a la cabeza, entonces tomaron decisiones riesgosas en este año. Las sesiones de grabación para el álbum comenzaron en los estudios de Basing Street de Island Records en Londres en diciembre de 1970. Aquí es que se encontraba Jethro Tull, como decía hace un momento. El grupo había considerado la casa de Mick Jagger, Star Groups, como lugar de grabación, pero pues decidió que era demasiado cara, ¿no? Y entonces terminaron aquí en el lugar que usted nos ha contado. Claro. Andy Jones, con la asistencia de Ian Stewart de los Rolling Stones, fueron los encargados de la producción e ingeniería de sonido de este álbum. Jones acababa de trabajar en la ingeniería de Sticky Fingers de The Rolling Stones y recomendó este estudio en Headley Grange. El guitarrista y productor Jimmy Page recordó más tarde en una entrevista: necesitábamos el tipo de instalaciones donde pudiéramos tomar una taza de té y pasear por el jardín y hacer lo que teníamos que hacer. Porque es que imagínense, este tipo les propuso un estudio móvil, ¿no? Entonces Claro. los manes, esto pasa mucho como con Joy Division, grabaron en estudios móviles y eso es... Sí, ya tenía mucho dinero esta banda, entonces se podían permitir todas los lujos que quisieran al grabar sus álbumes. Y no solo eso, o sea, es una particularidad a la que ellos quisieron llegar, porque pues ellos también tienen podían usar todos los estudios que quisieran en Atlantic Records y todos, pero pues ellos quisieron un estudio móvil. O bueno, no quisieron, les tocó y ya después demandaron un mejor estudio. Claro, este ambiente relajado y atmosférico en la casa Headley Grange también proporcionó otras ventajas para la banda, ya que fueron capaces de capturar actuaciones espontáneas de inmediato, con algunas pistas derivadas de la interferencia comunitaria. Por ejemplo, la canción Black Dog de la primera del álbum se encuentra influenciada por un perro negro que andaba por las vecindades de la casa mientras ellos grababan. ¿Cómo, cuándo y dónde se grabó el álbum? Four Sticks tiene algo particular, que esta canción es como la menos favorita de los entre ellos de este álbum de Led Zeppelin. Ah, la canción que menos le gusta a la banda. Sí, la que de menos este me álbum. gusta. Dicen que no tiene como una cohesión, que es la que menos... O sea, menos como interesante. Exacto. Y en cambio a mí es la que más me gusta del álbum. Me parece gracioso por eso. Porque ellos dicen, no pienso que sea mala del todo, pero si pienso en las canciones del álbum es como la menos escuchable. Ya. Entonces me parece... De hecho, en el box set de 1970, de 1990, Four Sticks no estuvo incluida. De todas las canciones fue la única que no estuvo incluida en el box set. Un dato curioso. Entonces, ahora hablemos de la producción del álbum. Una vez se grabaron las canciones básicas, la banda agregó sobregrabaciones en Island Studios en febrero, pero luego llevó las cintas maestras completas a Sunset Sound en Los Ángeles para mezclar, por recomendación de Jones, el ingeniero de sonido.
Con un plan para su lanzamiento en abril de 1971 habían tomado esta decisión. Sin embargo, a la banda no le gustaron los resultados, por lo que después de la gira durante la primavera y principios del verano, Page volvería a mezclar todo el álbum en julio. Imagínense, otra decisión riesgosa por parte de la banda en esta época. A pesar de no tener un nombre el álbum, o sea, querían que sonara bien. Sí, querían que sonara bien, entonces... O sea, tenían un sonido específico que hasta que no lo encontraran, no... Sí, muy detallista la producción de este álbum. Se nota mucho la dedicación de todos los miembros a la creación de este álbum. Por eso el álbum se retrasó de nuevo con respecto a la elección de la portada. El álbum se retrasó una primera vez por ese cambio de locación de mezcla. Pasaron de Los Ángeles a Londres, donde lo mezclaron otra vez, y luego se volvió a retrasar por la portada. Imagínense, no más por la portada, se volvió a retrasar el álbum. Muy detallistas y exigentes con la producción de este álbum. Bueno, y vea lo que dijo Jimmy Page en el 2001 por la portada, ¿no? Dijo que estaba diseñada en respuesta a los críticos de música que mantenían diciendo que el éxito de los primeros 3 álbumes de ellos estaba llevado era por la popularidad y no por el talento. Así que ellos desnudaron todo, supuestamente él dijo así, y pues dejó que la música hablara. Entonces por eso no tiene título, no tiene nombre, no tiene nada. Sí, el álbum no tiene ningún título y como dije antes, entonces muy lleno de decisiones riesgosas la producción de este álbum. Sin embargo, ellos se podían dar ese lujo, como eran una banda ya tan grande. Entonces no es tan sorprendente. Sin embargo, es un dato histórico interesante que la producción de este álbum. Black Dog fue la primera canción escrita para este álbum. El vocalista Robert Plant escribió la letra y luego cantó partes de la canción durante los conciertos, en sus conciertos solistas. El riff fue escrito por Page y Jones, mientras que la sección a capella, ellos han dicho que está muy influenciada por la banda Fleetwood Mac. Fleetwood Mac son muy buenos, son excelentes, son muy country, muy americanos, son hermosos. Allí ahí sale Stevie Nicks. Sí, es una muy buena banda. Sí, a mí me gusta. Se nota la inspiración country en esta canción, la verdad. Rock and Roll fue una colaboración con el tecladista y pianista de Rolling Stones, Stewart, que surgió de un atasco al principio de las sesiones de grabación en Headley Ranch. Uno de los integrantes de Led Zeppelin se encontraba en un atasco de tráfico y se encontraron con el tecladista. ¿Cuál? Rock and Roll. En Rock and Roll aparece el pianista de Rolling Stones. Y también el baterista John Bonham escribió la introducción, que surge de una interferencia de la introducción de Keep a Knockin' de Little Richard. Ese es un artista blues de los años 50 americano, uno de los padres del rock and roll. Claro, Little Richard, uno de los padres del rock and roll, sí, como usted dice. Entonces, este pianista de los Rolling Stones aparece en esta canción. A mí casi no se escucha, la verdad, pero ahí está. Sí, pues este no es los Rolling Stones, definitivamente. Esta canción, de hecho, se convirtió en un favorito en vivo en los conciertos. Lo tocaban al inicio de los conciertos o como encore al final del concierto. Sí, rock and roll. Y pues fue lanzado como single promocional en Estados Unidos. Y una aclaración, la segunda canción se llama Rock and Roll, así es, sí. no es el género, sí, se llama Rock and Roll, sí, y también tuvo mezcla estéreo, mono y en ambos lados del disco, entonces imagínense, porque por ejemplo los Beatles tocaban en mono, ellos tenían una fascinación especial por el mono en lugar del estéreo, decían que el estéreo les perdía mucho el sonido, en fin, entonces pues este fue lanzado en ambos lados. Claro, la siguiente canción de Battle of Evermore. La pista presenta un dueto entre Robert Plant y Sandy Denny de la banda Fairport Convention. Esa banda también me gusta a mí bastante. La he escuchado, pero lo más interesante es que fue escrita por Page en mandolina. Imagínense. Claro, un instrumento más bien raro para la música hard rock en este momento. Exacto. Está inspirado también bueno, sí. Claro. La siguiente canción, Stairway to Heaven, es de lejos la más conocida del álbum y fue escrita en su mayoría por Page, y la mayor parte de la secuencia de acordes ya estaba lista cuando se inició la grabación en Basing Street Studios. Muchos dicen que la introducción de guitarra de esta canción se la robaron, dicen, a una banda que se llama Spirit con su canción Taurus. Así que le robaron, y a mí no me parece que
que les hayan robado como tal, no, es diferente. Sí, sí hay una inspiración que es notable, y es una pena que Led Zeppelin no les haya dado crédito a Spirit, porque pues esto terminó en la defamación de la banda en parte, ¿no? Pues sí, pero igual, tal vez, pues ha pasado, ¿no? Muchas personas se pueden inspirar del arte de las otras personas, entonces puede que no estuvieran como tratando de robar, o puede que sí, no sabemos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que Page tocó el solo de guitarra usando una Fender Telecaster que había recibido de Jeff Beck. Imagínense, nada más y nada menos que Jeff Beck. Sí, Jeff Beck, uno de los padres de la guitarra, del estilo de guitarra eléctrica en el hard rock. Exacto. Interesante. Todo el grupo, no, mentira, la siguiente canción, Misty Mountain Hop, se escribió en Headley Ranch y contó con Jones tocando piano eléctrico. Un dato curioso es que John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, también en ocasiones tocaba los teclados, tocó melotron, piano eléctrico, todos los teclados los tocó John Paul Jones en varias instancias en la carrera de la banda. Imagínese, y el título proviene del Hobbit, de J.R.R. Tolkien, imagínese, del libro, y pues después la película, obviamente. Claro. La siguiente canción, Four Sticks, tomó su título de Bonham, que tocaba el patrón de batería que corre a lo largo de la canción con 4 baquetas. Imagínese. Con 4 baquetas. Yo sí le he escuchado a mucha gente cuando hablamos de rock. Siempre me dicen que el mejor baterista era el de Led Zeppelin, el de Led Zeppelin o el de The Who, pero pues siempre está esa pelea. Sí, entre Keith Moon y John Bonham. Y sin embargo, a mí no me parece que sea el mejor como tal, sino el más influencial. John Bonham influenció a todos los bateristas que siguieron en la historia del rock and roll, y por eso se le llama el mejor. Pero yo creo que se debería corregir a el más influencial. Está bien. Claro. La siguiente canción, Going to California, es un número más bien country acústico. Fue escrita por Page y Plant acerca de los terremotos de California los intentos de encontrar a la mujer perfecta. La música fue inspirada por Johnny Mitchell, de quien tanto Plant como Page eran fanáticos. ¿Sí? La pista original la guía a California. El título final viene del viaje a Los Ángeles para mezclar el álbum. Johnny Mitchell también tocó. No creo que tocó en Woodstock, no creo que ella hubiera estado en Woodstock, pero en los festivales que hubo en la época ella tocó. Ella era una cantante country, muy hippie, y pues como estábamos hablando, los hippies amaban el country, amaban la música tradicional, entonces fue muy acogida y tuvo mucho éxito en la época, y en los charts, en Billboard era... Sí, Led Zeppelin es una banda que también, como fueron tan conocidos, tuvieron muchas oportunidades de viajar a Estados Unidos, y estaban en gran parte influenciados por la música country, la música americana, la música blues del Nueva Orleans. Exacto. Los influenció muchísimo. Bueno, sigue When the Leaf Breaks. When the Levee Breaks, otra de las canciones más famosas del álbum, es un cover, en parte es un cover de la canción de Memphis Minnie y Kansas Joe McCoy de 1929, imagínense, una canción muy vieja que le hicieron un cover. Y por lo que hablábamos, por las influencias blues que usted estaba hablando precisamente. Sí, un dato curioso, la batería de esta canción tiene su sonido característico porque John Bonham tocó la batería, o sea, se le grabó desde arriba de unas escaleras, y él tocaba en el fondo de las escaleras, en el primer piso. En un vestíbulo. Entonces por eso tiene ese sonido tan particular en esta canción. Y con 2 micrófonos. Con 2 micrófonos, muy, muy interesante la producción de este álbum, intricada como ninguna otra, y muy detallista, sobre todo porque la banda tenía tantos recursos a su disposición. Sí, es una producción muy intricada. Impresiones musicales. ¿Qué opinamos de la música? Entonces, ahora hablemos de nuestras impresiones musicales del álbum. La primera canción, Black Dog, ¿qué le merece? Sí, no estaba seguro. ¿Qué opinión le merece esta canción? No, a mí me gusta mucho Black Dog, tiene su... No, me encanta su connotación como sexual, su riff, su ritmo, claro, su melodía, todo me gusta. Me gusta, entonces es su canción favorita del álbum. Sí, yo podría decir sí, porque pues a pesar de que es una de las más comerciales, ¿no? Por eso mismo, porque tiene su toque. Claro, a mí me gusta mucho esta canción,
La entrega de Robert Plant, el vocalista, me gusta mucho. Sí. El riff es excelente. Puede que a La veces bat- suene llorón, pero tal vez aquí ese llorón extra le sirvió, ¿no? Porque ese Sí, grito del inicio es único. sí, es una canción muy única, característica, icónica de Led Zeppelin. La siguiente canción es Rock and Roll, así se llama la canción, Rock and Roll. Ujú. Es un himno dedicado al rock and roll y a mí me gusta. Es un poco monótona, sin embargo la disfruto. ¿Usted qué le gustaría decir sobre esta canción? Me gusta, lo que me gusta de este álbum es que es, aparte de que se ha dicho que es heavy rock, no, como hard rock, heavy metal, es muy proto hard rock, Proto hard, hard metal, proto metal. como muy proto metal, exacto, es muy proto metal porque esto para la época y para la música que viene después en los 80 y 70, esto fue como Claro, muy influencial en estos más géneros. esta canción. Sí, sobre todo esta canción. Rock and La roll. siguiente con el que tiene al vocalista invitado de Fairport Convention, la banda, es The Battle of Evermore. ¿Qué le gustaría decirle a la audiencia sobre esta canción? Bueno, The Battle. Bueno, esta me gusta. Me gusta, me parece que es. Es una canción más bien suave, ¿cierto? Sí, es Acústica. suave, es acústica. Parece Jethro Tull, tal vez. Sí, tiene Tal influencias vez de se han Jethro Tull. escuchado por ahí en el pasillo, tal vez escucharán una que otra melodía porque parece que lo hubieran prestado. Claro, es bastante evidente la influencia del country y del folk en esta canción. Sí, señor. Me gusta, yo creo que es mi menos favorita Pero del álbum. si pensamos como en esa retrospectiva como musical que tiene Led Zeppelin, es acorde, o sea, suena también como a álbumes pasados como al 3. Sí, claro, a Y de Led hecho Zeppelin muchas 3. canciones que fueron como de este álbum aparecen en otros álbumes después, como en Graffiti, ¿cómo se llama el de Graffiti? Physical Graffiti. En Physical Graffiti aparecen algunas canciones que fueron grabadas en las sesiones de este y también en sesiones pasadas. Ah, sí, ese es otro dato que no hablamos de la producción. 3 canciones que aparecieron en que se grabaron para este álbum y no aparecieron, aparecen en un álbum después de ellos, en un doble álbum que se llama Physical Graffiti en 1975, aparecen en ese álbum. Bueno, y otra cosa antes de que nos olvide, recuérdenos cuáles son los integrantes de la banda. Sí, esa es una falla que tenemos aquí en el programa, se nos olvidan los nombres de los integrantes. El vocalista de Led Zeppelin es Robert Plant, el bajista es John Paul Jones, el baterista es John Bonham y el guitarrista es Jimmy Page. Listo, ya John aclarado Paul Jones eso. también hace pianos también. Ah, y el de John Paul Jones, el bajista, también toca teclados Oye, ocasionalmente. sí, sí. Especialmente por ejemplo en el álbum 3. Bueno, Bueno, volviendo al álbum, estamos hablando de The Battle of Evermore. Esta es mi canción menos favorita del álbum y sin embargo la disfruto. Ahí se puede ver que incluso la que menos me gusta es buena. Entonces el álbum es muy consistente. Consistente, me parece que tiene una calidad muy parecida durante toda su duración. La siguiente canción, Stairway to Heaven, pues no hay mucho que decir en este respecto porque todos la conocen. Esta es la canción que es buena, pero después de que tanto, como que todo el mundo le gusta tanto que se vuelve aburridora, ¿no? Sí, ya la he escuchado tantas veces que ya la disfruto, sin embargo trato de evitarla. Aunque pues obviamente no le puedo dar tan duro porque pues es muy popular, tiene mucha historia. No, yo no Pero estoy... yo nunca, no nunca, pero la he escuchado muy pocas veces y tampoco yo es no que estoy yo negando su calidad, lo que estoy diciendo es que ya Sí. trato de evitarla de tanto Sí. que la he escuchado. Sí, yo tampoco, o Las- sea, y también me molesta que por ejemplo mucha gente o muchos pseudo fanáticos del rock se dicen ser fanáticos y dicen, bueno, ¿qué canción te gusta de Led Zeppelin? Ah, no me gusta Escalera al Cielo. Stairway to Heaven, sí. Y entonces uno queda como, bueno, Sí, es ahí, bueno. ok, ¿y qué entonces- más? No, solo eso, y uno, ah, no, por eso me molesta, por eso me molesta. Sí, bueno, la siguiente canción es Misty Mountain Hop. Esta canción tiene una melodía un poco bizarra, más bien rara. Sin embargo, la disfruto. Tiene un ambiente un poco psicodélico, un Sí. poquitico psicodélico. Me interesa. ¿A usted qué le gustaría? Ahorita estábamos escuchando a una banda, Jefferson Airplane, ellos son como muy folk, muy hippie y pues pueden parecerse a esto como la traducción a su propio estilo, ya que no suenan igual porque ellos son más
más pacíficos, y estos igual son Led Zeppelin, entonces no le quita como el rock, pero igual sí suena, como usted dice, muy Sí, psicodélico. sí, aquí se nota mucho la influencia de bandas como Jefferson Airplane y Love, es interesante. Exacto. La siguiente canción, Four Sticks, que es mi favorita del álbum y la menos favorita Four de la Sticks. banda. Pues sí, o sea, no, la verdad, de hecho esa sección de piano que usted contempla tanto cuando suena, que usted dice, uy, esa No, eso no sección es de piano. piano. Eso es que, eso es que, En esta canción aparece un sintetizador de la época que se llama VCS3, eso, que a mí me gusta imagínese. mucho el sonido de este sintetizador. Y suena bom, 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 bom. Ese sonido, o sea, es bacano y sí suena como progresivo en algún sentido, ¿no? Sí, es mi favorita del álbum más que nada por ese sintetizador. Pero también el riff es muy bueno, la melodía me parece que es una canción con una energía constante y me llega mucho, la verdad, de esta canción. ¿Usted qué piensa de esta canción? Pues sí, ¿Qué le genera esta canción? me gusta, no es mi favorita tampoco, pero en ese tema como de él tratando de experimentar con sonidos, me agrada el sonido de este sintetizador. Ya. Entonces, la siguiente canción sería Going to California. ¿Qué opina? ¿Qué Me piensa gusta, de esta me gusta canción? mucho esta canción, es como también típico de su repertorio. Su repertorio es muy romántico, también a veces, ¿no? Ellos llegan a ser muy románticos en canciones tradicionales de álbumes anteriores, Babe, I'm Gonna Leave You, o Since I've Been Loving You. Ellos tienen como estos temas así, todo románticos. Este me parece que es como ese. Sí. ¿Y la música, cómo le parece? Por eso le digo, porque la música es muy romántica, es como guitarras Sí. así, como, Folk. como folk. Es que es tan folk que a veces el tipo trata de meterle como hasta guitarra española. El tipo parece que tomará técnicas porque toca así como... Sí, es una canción con mucha influencia folk, country, americana. Ujú. Interesante, yo la disfruto, es de mis favoritas del álbum. Y es bastante corta comparada con las demás del álbum. Entonces es una buena canción Sí, de acústica. hecho sí. La siguiente canción, la última del álbum, es When the Levee Breaks. ¿Qué le genera? ¿Qué piensa Bueno, de esta canción? esta es muy buena porque esta es súper como subida de tono, ¿no? Es el rock que se siente. Sí, claro, la batería en esta canción es muy muy presente, sobre todo por los efectos que tiene, efectos naturales que se hicieron en en un lobby, en un primer piso y se graba en un segundo piso, entonces me gusta mucho el eco que tiene. Esta canción yo diría, o sea, esta canción es entre considerar a la gente que ya sabe de música, de rock y sabe conocer álbumes, esta canción es Sí, tiene elementos progresivos crucial porque esta canción es muy buena, tiene muy buen estilo. y a pesar de que es un cover no se parece en mucho. Pues fue como su idea y pues de hecho hay covers que suenan mejor que a veces la original, ¿no? A mí me gusta mucho más esta que la original. Em, bueno, esas serían nuestras impresiones musicales del álbum. Entre símbolos y conceptos, ¿qué nos dice la música? ¿Qué nos dice la música? En este caso la respuesta es bastante sencilla, no mucho. O que escribe la música, no mucho. No mucho. Led Zeppelin es infame por sus letras poco creativas y muy superficiales en general. En esta sección no nos demoraremos mucho, pues en general realmente el álbum no dice mucho. La mayoría de canciones hablan de mujeres. Hay una de despecho, Going to California es de despecho. Y la única que es realmente vale la pena hablar de ella es Stairway to Heaven, que es una crítica bastante abstracta del consumismo. ¿A usted qué le parece la letra de esa canción? The Stairway to Heaven me parece sí es la teoría que todo el mundo sabe, ¿no? Lo que quiero apuntar sobre las letras de Led Zeppelin es que la banda, por ejemplo, ellos se inspiraban mucho de otros cantantes, como ya lo habíamos mencionado, de esta chica que ellos hacen el cover, Memphis Minnie. Memphis Mania. Muchas letras que ella tenía, muchos tipos de letras que ella tenía, muchas palabras que ella usaba, ellos las usaron también en este álbum. Y de hecho al final se dieron cuenta que de alguna manera u otra tenían que mencionarla. Porque si no, pues infringirían en derechos de autor y todo esto. Porque se inspiraron mucho. Entonces las letras también, como usted dice, no dicen mucho porque no fueron escritas por ellos, no fueron inspiradas por ellos. Más bien fueron como prestadas, como ellos lo dicen textualmente. Prestamos como palabras de estas. Si tomamos prestadas. A mí me parece que
La única otra canción que vale la pena mencionar la letra es Misty Mountain Hop, que habla en una historia muy corta sobre un muchacho que iba por un parque y se encontró a unos hippies y decidió probar la droga que estaban fumando. Creo que es marihuana la que mencionan ahí en la Entiendo. canción. Y después llegó un policía y se los llevó presos. Y a mí me parece que esta canción simboliza el choque que hay entre la cultura y la contracultura de esa época. Y hasta ahí llega realmente la canción. Como le digo, el fuerte de Led Zeppelin no eran las letras. Aquí, por ejemplo, también ellos toman prestado de otro cantante que se llama Count Basie. Él tiene una canción llamada Going to Chicago. Entonces ahí obviamente cogieron esto para hacer Going to California. Claro, sí es. No vale la pena mucho quedarnos mucho Otra más en cosa esas que todo el letras. mundo hablaba y todavía habla hasta el mundo de hoy como una teoría, una conspiración, que ellos tenían como un mensaje secreto escrito entre Stairway to Heaven. Sí, pero siempre hay esas teorías que si ponga al revés esta canción y dice tal cosa. Siempre Pero son ellos desmintieron mitos. eso, ellos siempre han desmentido estas teorías, ellos han dicho que esto no tiene nada que ver, ellos no hicieron, no se sentaron a hacer un extraverso para ponerlo subliminal en Stairway to Heaven. Sí, entonces esas son nuestras opiniones de la letra y sin embargo me parece que no perjudica la experiencia en No, general del álbum. por ejemplo, hablando de otra cosa, eso de que prestaron, por ejemplo, usted sabía que ellos no fueron la primera banda que crearon una canción llamada Stairway to Heaven y estuvo en Billboard, no, ellos ¿Hay fueron los otra? segundos. Sí, hubo otra banda que llama Neil Sedaka Sings The Little Devil, estuvo en el número 9 con una canción llamada Stairway to Heaven. A ver, dato curioso interesante. Bueno, en paréntesis cerrado. Entonces, a mí me parece que esto no influye realmente en la experiencia general del álbum porque ellos nunca, en ningún momento tratan de darle una seriedad a la letra. Me parece que el tono en general del álbum es más bien de juego, de más bien ligero. Entonces no me parece que influya mucho eh, en la experiencia general del álbum. También hay que tener en cuenta que en este momento los miembros de Led Zeppelin se encontraban muy llevados por sus vicios, con las drogas y el alcohol, entonces no creo que le hayan dado mucha importancia a las letras. Entonces, Concluyamos. ¿Cuál fue el impacto del álbum? Bueno, antes de concluir qué pensamos del álbum, sí quería agregar algo sobre esta canción Black Dog, que fue grabada 3 veces y fue, o sea, la grabación las 3 grabaciones están puestas al mismo tiempo para que suene diferente y que suene con una energía propia la guitarra. entonces la canción está sobregrabada 3 veces. Exacto. Me dato curioso interesante. Entonces concluyamos con nuestro análisis del álbum. A mí me parece que es un álbum muy cohesivo en general. Tiene una calidad consistente durante toda su duración. Eh, Me gustan todas las canciones, ninguna es que yo diga si es mala, no. No, a cada canción no le daría menos de un 6. ¿Usted qué, en general, qué le parece Este álbum también me gusta, me parece que es un clásico entre el rock, es un clásico. Tiene partes hard, tiene partes folk, tiene partes más progresivas? más progresivas, exacto, psicodélicas, sin irse como a un extremo No, de mantienen un la identidad subgénero. muy bien. Mantienen la Exacto, identidad mantiene la de Led identidad Zeppelin. rock de Led Zeppelin, entonces me gusta, me gusta. En Entonces, general me agrada mucho el álbum. entonces procederemos a dar nuestros puntajes. En este programa vamos a tratar de expandir nuestro formato de puntajes. Vamos a puntuar la portada del álbum, la producción del álbum, el impacto histórico del álbum, la música del álbum, la letra y por último daremos un puntaje final general de todo el álbum. Entonces la portada, empecemos por la portada. ¿Cuándo le daría la portada, Juan Pablo? Bueno, en la portada observamos es como, a ver, como degradada, es como una pared dañándose, blanca y hay un cuadro con marco negro y ahí se ve un señor, ¿no? Un Señor anciano, cargando como ramas. sí, cargando como ramas en su espalda. Bueno, me gusta, sí, me gusta. ¿Cuánto le daría? Le daría un 8. ¿Un 8? Me gusta porque también tiene la parte de atrás, tiene unos edificios también envejecidos, como con la misma estética. Me gusta esto, que tenga estética, porque pues hay muchas portadas de álbumes que no tienen como dirección. Está todo como que sea un estilo. O sea, me parece que tiene una estética interesante.
A mí no me gusta tanto porque aunque se ve bien de cerca, de lejos no se alcanza a ver lo que hay en el cuadro, entonces me parece que esto es un fallo por parte de la portada. Y es interesante porque el álbum se retrasó por elegir esta portada. Entonces a mí me parece que no valió la pena De hecho es realmente. muy ambiguo ese mensaje de la portada, porque yo también lo acepto, o sea, cuando uno ve la portada y no la analiza bien, uno ve la portada y uno no sabe qué hay dentro del cuadro. No, no se alcanza a ver, es No, más. y usted la puede ver 1000 veces o como 5 veces, 10 veces después, y si no se analiza bien lo que hay dentro, usted va a pensar que hay otra cosa. Yo pensaba que había como un animalito. Yo pensé que era un burro. Un burro, yo también. Entonces, sí, yo le daría un 6 por ese fallo grandísimo por parte de la banda. Que ahora le daremos puntuación a la producción del álbum. ¿Usted cuánto le daría a la producción? Bueno, la producción del álbum, a pesar de haber tenido ese estudio móvil, a pesar de... No, me gusta, ellos tienen una muy buena producción. Si hay algo que tiene Led Zeppelin es que siempre han estado muy bien producidos. Sí, muy bien producidos. Entonces, ¿cuál es su puntaje? Un 7. 7. Yo la producción del álbum me parece que es bastante detallada, bastante interesante, intricada. Parece que le fue un esfuerzo muy importante de la banda al hacer este álbum. Así es. Y sobre todo que no le hayan dado título al álbum, sino que dejaran la música hablar por sí sola y que dentro del álbum, los álbumes originales se abrían y el disco estaba dentro. En la parte de adentro están los 4 símbolos hay 4 símbolos y cada símbolo representaba un integrante de la banda. Me gusta mucho que dejaran ese detalle, los símbolos como tal me llaman mucho la atención. Pero, ¿sabe lo gracioso, por ejemplo, de estos símbolos? Es que no son como algo súper místico que la gente también ha dicho con el paso del tiempo. Es algo que ellos escogieron como también, como al azar. Sí, como algo más estético. Estéticamente me gusta mucho y cada detalle Exacto. de la producción de este álbum me llama mucho la atención, entonces le daría un 9 a la producción. La, entonces ahora le daríamos un puntaje al impacto histórico. ¿Usted cuánto le daría? El impacto histórico del álbum, pues no tan histórico como cambiando el rock en este momento, porque pues el 3 o el uno también fue como más histórico, en un momento más histórico. Pero por tener este Stairway to Heaven y por tener Black Dog, me parece pues que en la historia también es importante porque tiene estos dos como canciones tan representativas del repertorio de Led Zeppelin. ¿Cuál sería su puntaje? Mi puntaje sería 8 también. Yo tengo una opinión muy parecida a la de él. Me parece que no es tan revolucionario como álbumes anteriores de ellos, como el uno. Sin embargo, por tener estas dos canciones tan populares, Stairway to Heaven y Black Dog, y también When the Levee Breaks, parece que tuvieron un impacto interesante, tuvieron una influencia innegablemente. Entonces le daría también un 8. Estamos de acuerdo en eso. El siguiente puntaje sería el de la música. ¿Cuánto le daría a la música? La música, bueno, a la música yo le daría un 8 también porque muy, muy bueno, o sea, muy bien lograda toda la instrumentalización del álbum. Instrumentación, sí. La instrumentación del álbum. Sí, a mí me parece un álbum muy consistente, como les decía hace un momento. Entonces le daría un 7 en general a la música. Es que yo no soy no tengo tanta preferencia por el hard rock, pero lo disfruto en gran medida. El siguiente puntaje sería el de las letras. ¿Cuánto le daría a estas letras? Pues a las letras le daría un 5, un 4. Un 4, un 4. No hay pues esfuerzo creativo de letras no hay. O sea, ellos quisieron fue encontrar como algo para rellenar la melodía y así darle como una coherencia al asunto, pero a mí sí no me resulta, porque pues comparándolo con otros álbumes que sí tienen letras pensadas como el anterior que habíamos cubierto, In the Court of the Crimson King, y el mismo Sgt. Peppers, pues tienen letras pensadas, en cambio este no. Este es al azar, prestado, utilizado, reutilizado, entonces Sí, no yo le daría un 3 un 4 porque son bastante sonoras las letras, me parece que funcionan para lo que se necesita. Entonces, ¿cuál sería nuestro puntaje final en general de todo el álbum? Bueno, mi puntaje final de todo el álbum sería un 7. Me di cuenta que es un 7. Sí, yo estoy de acuerdo, yo también le daría un 7 porque me parece que la música
y la producción y el impacto son lo más importante de este álbum. Parece que la letra no le quita la experiencia, porque nunca es el enfoque del álbum. Entonces, y funcionan, son sonoras, ahí están. Entonces, eso ha sido Rock Experiencia, amigos. Espero lo hayan disfrutado, pero nos acompañen la siguiente semana. La siguiente semana estaremos con el álbum Unknown Pleasures de la banda Joy Division. Algo más moderno, más popular. Pues no tan moderno, es tipo 1980, pero pues ya es más... Sí, un alternativo. poquito más actual. Entonces, espero nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Tengan muy buena noche. Vive la experiencia rock, historia, música y mucho más en el próximo Rockex.